Buenas tardes. Como ya ha dicho el profesor Dairo, esto es un seminario, pero que se produce en un espacio que es muy poco adecuado para un seminario. Se lo quiero hacer observar porque toda la planificación del seminario se basa fundamentalmente en el trabajo interactivo. Es decir, yo no pretendo que ustedes estén 3 horas escuchándome esta tarde y no sé cuántas mañana. Yo pretendo que ustedes activen sus neuronas y contrasten sus ideas con mis propuestas. Intentaremos ver cómo ordenamos el espacio para que así sea factible. Para ello les mandé hace ya unos días un material a través del aire que espero que tengan, porque si no tienen tampoco funciona el seminario. El seminario funciona con ideas, pero también con materiales que sean el soporte de estas ideas. Les digo esto porque entiendo que sería muy aburrido que ustedes se pasaran parte del viernes tarde a unas horas ya muy intempestivas. Algunos de ustedes seguramente han estado trabajando hasta hace muy poco, y sábado hasta las 4 de la tarde creo que es, escuchándome. No me van a escuchar, me van a escuchar un poquito, pero yo soy de los que creo que la mejor manera de formar al profesorado no es haciéndolo escuchar, no es predicándole lo que ha de hacer, sino haciéndole practicar, haciéndole pensar y haciéndole intervenir en aquello que forma parte de su profesión, en el caso de que la ejerza, la que está ejerciendo, y en el caso de que pretenda ejercerla en el futuro, de las ideas que he ido construyendo para poder ejercer. En cualquier caso, intento que este seminario sea lo más interactivo posible. Y ya les digo, intentaremos ser creativos para ver cómo este espacio, que no está pensado precisamente para ser un seminario, se convierta en un espacio de reflexión, de trabajo y de debate. Empezaré la sesión de hoy un poco presentándome quién soy. Quizá algunos de ustedes ya me conocen o han oído hablar de mí o han oído alguna cosa, pero me gusta empezar siempre presentándome. También creo que es importante que sepan en qué creo, en qué pienso, cuáles son mis ideas, mi telón de fondo de la propuesta que les voy a hacer en el día de hoy y en el día de mañana. Finalmente hablaremos del programa de trabajo y del por qué he seleccionado estas temáticas, y acabaremos en el día de hoy haciendo una actividad sobre estilos de enseñanza, con la intención no tanto de conocer qué estilos de enseñanza hay en Estados Unidos en el profesorado de historia, sino de ver un modelo que sea útil para interpretar cuál es mi estilo de enseñanza y por qué mi estilo de enseñanza es el que es. Por qué mi práctica funciona como funciona, o por qué mis ideas, en el caso de que no tengan aún práctica, por qué mis ideas sobre cómo me gustaría trabajar de profesor o profesora son las que son. Si son las que corresponden y por qué. ¿De acuerdo? Un poco para que se ubiquen, yo me dedico a la didáctica de las ciencias sociales desde hace ya algún tiempo. Pero me dedico a la didáctica de las ciencias sociales y a la formación del profesorado porque yo empecé como maestro, y como maestro me encontré con muchos problemas que mi formación inicial no me había ayudado ni siquiera a saber que existían. No ya a plantear, sino ni siquiera a saber que existían. ¿Por qué? Simplemente porque me formé como historiador. Aprendí, no les diría mucho, pero aprendí un poco de historia moderna y contemporánea, que me habilitó para ser licenciado en historia, pero que no me preparó para ser profesor de historia. Por tanto, cuando tuve el título y empecé a trabajar, empecé a descubrir un mundo para el cual nadie me había. Y esto ocurría hace unos cuantos años, cuando yo era más jovencito, y tengo la sensación que sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo hoy. Es decir, en muchísimas universidades, en primer lugar en mi país el profesorado de Historia y de Ciencias Sociales primero ha de ser licenciado en Historia y en Ciencias Sociales, y cuando tiene el título de licenciado hace un curso de un máster profesionalizador que lo hace a desgana porque significa un año más en su formación, y además la tiene que pagar para algo que entiende que ya está preparado, porque hay la creencia bastante extendida
también casi todo el mundo, que para enseñar solo hace falta saber. Y se supone que uno ha aprendido historia y con la historia que aprendió la universidad tiene más que suficiente. Esta es una de las claves que ayuda a entender por qué las prácticas de la enseñanza de las ciencias sociales de la historia no han cambiado en 40 años. Porque esta creencia se ha ido repitiendo. Y como se ha ido repitiendo y como que nadie ha encontrado soluciones a la misma, nos ha conducido a la situación que estamos viviendo. Este es mi breve currículum, del cual quería destacar simplemente que yo me licencié con una tesina de licenciatura sobre la subida de Género al poder interpretada por la prensa obrera de Barcelona, que fue un interesante ejercicio intelectual, muy politizado por el contexto en el que lo hice, pero que luego me sirvió de bien poco el primer día que me encontré frente a un grupo de unos 35 alumnos de 13, 14 años a los que tuve que enseñar una historia cuyo único referente era mi experiencia como alumno. El recuerdo de cómo me habían enseñado esto. Porque en la universidad nadie me enseñó otra cosa. Bien, con el tiempo empecé a trabajar en la universidad y empecé a interesarme por esto que se llama didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la historia. Es decir, empecé a plantearme junto con otros colegas qué significa enseñar a unos muchachos, a unos niños, a unas niñas, a unos jóvenes que serán cualquier cosa menos historiadores, menos científicos, que deberán lidiar con muchos problemas de todo tipo, laborales, políticos, económicos, sociales, familiares, etcétera, etcétera, y que necesitan tener la brújula o las brújulas para orientarse en un mundo cada vez más amplio. Para eso, las ciencias sociales, el conjunto de ciencias sociales, y en particular quizás las tradicionales, la geografía, la historia, la formación ciudadana, les pueden ayudar como mínimo a algo tan simple que es leer la prensa y saber qué ocurre en el mundo y por qué ocurre lo que ocurre. Esta expresión nos la dio a conocer un gran historiador francés, Pierre Vilar, cuando hace ya unos cuantos años le preguntamos, profesor Vilar, ¿para qué sirve enseñar historia? Y sin ninguna duda nos dijo, para leer el periódico, para entender el periódico, para disponer de aquellos conocimientos que te permiten historizar el presente. Es decir, saber que el presente es el resultado de un proceso histórico que nos conduce a una situación determinada. Posteriormente ya hice mi tesis doctoral, cambié un poco de paradigma de la enseñanza de la historia moderna y contemporánea, me desplacé a las ciencias de la educación y me doctoré en un tema relacionado con el diseño y el currículum en la formación de profesorales de ciencias sociales. Hice algo que también me gustaría destacárselo, porque en mi preparación como profesor tuve la suerte de encontrar colegas que, como yo, no sabíamos enseñar. Y habíamos adquirido conciencia de que no sabíamos enseñar y por tanto nos reunimos para aprender, para autoaprender. Fuimos autodidácticos. Nos reunimos en un movimiento de renovación pedagógica denominado Rosa Sensat, en nombre de una maestra catalana que impulsó en los años 30 del siglo pasado la renovación pedagógica, y ahí empezamos a hacer aquello que la universidad no había hecho con nosotros: crear masa crítica para tener las herramientas que nos permiten. Esto condujo en los años 80 a un cambio auspiciado por el gobierno de mi país, una reforma educativa que inicialmente pretendía extender los principios de la escuela activa entre todo el profesor. Y generó un proceso de cambio curricular desde abajo. Ustedes saben, esto más adelante se lo diré, que los cambios curriculares, que las prácticas sociales no cambian por Real Decreto. Por más leyes que haga el Ministerio, nadie va a cambiar mi práctica si yo no quiero cambiar. Y esto, que es un principio fundamental de cualquier ciencia social seria, lo tiene claro todo el mundo, excepto los ministros de educación de ningún país del mundo. Creen que cambiando el currículum, cual maná cambia la práctica. Y la práctica solo cambia cuando el práctico cambia. Cambian formas.
Pues ahora hemos de hablar de competencias, o ahora hemos de hablar de no sé qué. Y en los papeles utilizamos el argot de la nueva profesión, pero nuestra práctica sigue siendo más o menos la misma. Entonces les decía esto porque precisamente este proceso curricular de cambio de las prácticas desde abajo fue despachado por el gobierno en un santiamén cuando vio que los profesores tenían la capacidad y la competencia de cambiar el mundo. Y cuando descubrió que los expertos no hacían falta, porque cualquier profesor formado es capaz de tomar decisiones en relación con lo que debe aprender su alumnado, pues dijo, no, por ahí no vamos bien, esto sería la anarquía, solo faltaría que los profesores pudieran tomar decisiones. Se acabó. Y un poco yo me sentí con el mal sabor de boca de dejar a un colectivo de casi 100 profesores que habían dejado muchas horas de su trabajo personal en un proyecto interesante de cambio de trabajo, y decidí entrevistarlo, decidí hacer el seguimiento y hice mi tesis sobre este proyecto. Esto coincidió en los años 80 con el triunfo en España del Partido Socialista y por tanto con un intento único en la historia, y luego ya no se ha vuelto a repetir, de dar protagonismo profesional. También hablaremos de ello. Hace un momento me entrevistaba una colega de la Universidad de Antioquia y me pedía algunas ideas sobre el profesorado. Y yo he sido muy claro. Yo creo que el profesorado es fundamental en la vida del país, por una razón muy simple, porque toda la ciudadanía pasa por la escuela, todo el mundo. No todo el mundo va a los médicos, los que estamos sanos procuramos con ellos. No todo el mundo va al banco, especialmente los bancos que no tienen dinero. Es decir, de todas las carreras universitarias, aquella carrera que afecta al 100% a la ciudadanía es el magisterio, en sus distintas etapas educativas, al menos durante el periodo de escuela obligatoria. Si tenemos el magisterio que tenemos, es por algo muy simple, porque quien decide cómo se distribuye el presupuesto general del Estado, decide otorgar más dinero a construir autopistas o aeropuertos o a comprar armamento que no a formar a profesores. Porque si destináramos el 30% del presupuesto a la formación de profesores y a mejorar el sistema educativo, cambiaría radicalmente la situación. Los mejores serían, aumentáramos también el salario, los mejores primarios. Esto tan simple se olvida muy a menudo. Y no, es bueno que desde la profesión lo recordemos. Porque si lo recordamos, como digo, tomamos conciencia de por dónde deberían ir las cosas para intentar cambiar y hacer una escuela de Estado. ¿En qué creo y en qué me gusta que reflexionen mis estudiantes en formación inicial? En primer lugar, que no pierdan algo fundamental. Dos ideas. Una, que esto del magisterio no es vocacional. Yo no fui maestro por vocación, ni creo que sea un sacerdocio laico. Es una profesión que se aprende. Y nadie nace maestro. Cuando sí, yo es que me gustan mucho los niños. Esto es otra cosa. Si le gustan los niños, tenga niños, se guste los pero enseñar a leer y a escribir es algo que no todo el mundo puede hacer. Es algo que se aprende. Es muy difícil enseñar a leer y a escribir a un niño de 3 años. Es muy difícil. Y esto no es innato. Uno puede tener mucho interés, el papá, incluso la abuela. El abuelo o la abuela pueden enseñar a leer, pero lo hacen de manera intuitiva y lo hacen con cariño, con amor, pero no. Enseñar a leer y escribir, o enseñar matemáticas, o enseñar historia, es algo que se hace. Por tanto, fundamental. Y fundamental que recordemos que todos ustedes que van a ser o son ya profesores, hemos sido niños y hemos sido alumnos. Y es bueno recordar que en nuestro paso por la escuela hemos tenido maestros que nos han enseñado y de quienes hemos aprendido alguna cosa o muchas, y hemos tenido maestras o maestros que no nos han enseñado absolutamente nada. Yo hace 3 años estuve en
la celebración del 50 aniversario de mi promoción en un centro público. Yo era de la primera promoción del centro público. Éramos un grupo de unos 40 varones, aún en aquella época la escuela no era mixta, éramos varones, y bueno, el centro decidió celebrarlo y me invitó y fui. De los profesores que había tenido, la mayoría ya habían muerto, pero el profesor de matemáticas seguía. Yo era, junto con más de la mitad de mis alumnos, el que ocupaba de la quinta fila para atrás, porque el profesor de matemáticas fundamentalmente trabajaba para los de la primera y segunda fila. En tercera y cuarta había posibilidades de avanzar, y a partir de la quinta no existía. No se acordaba de mí. Simplemente, ¿por qué? Porque no me había tenido nunca registrado. Y era una persona excelente, nunca lo puse en duda. Pero era una persona de aquellas que creían que solo pueden aprender los que están en la primera fila. Un poco los que están en la segunda, tercera y cuarta con ellos. Bueno, esto ha sido así durante mucho tiempo. Evidentemente a mí me ha marcado, yo soy de los que subo con los dedos. Bueno, subo poco, en realidad es más amplio. Evidentemente jamás he utilizado una raíz cuadrada desde que dejé la escuela, cosa que me costó sangre, sudor y lágrimas entender qué significa hacer una raíz cuadrada. Y ya no las hago de álgebra. Frivolizo un poco. Pero sí tengo buenos recuerdos de otros profesores. De una excelente profesora de ciencias naturales, que en pleno franquismo y en plena dictadura era la que nos cogía, salíamos a la calle y estudiábamos el mundo natural en la realidad, no en los libros. El cuaderno que más guardo de mi trayectoria como alumno es este, el de ciencias naturales. Es un cuaderno excelente. Cuaderno de un trabajo en el que quien pensaba y quien construía conocimientos era yo. En historia, que fue a lo que me incliné, bueno, me miro los cuadernos y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hicieran estudiar estas tonterías? Bueno, pues sí, muchas guerras, muchas batallas, muchas cosas que, bueno, uno aderezaba con lectura de cómics de la Edad Media, de la época de los romanos, etcétera, etcétera, que supongo que fue lo que al final inclinó mi voluntad para estudiar historia, junto quizá con la creación de una conciencia política que en algún momento de mi trayectoria como joven me hizo decidir para estudiar historia. Pero no por lo que aprendí en la escuela. Es importante que tengan en cuenta esto. Yo fui niño, ¿cuál es mi historia? Si recordáramos a menudo cuál fue nuestra historia, seguramente nos pensaríamos hasta 3 veces determinadas maneras de actuar, determinadas maneras de relacionarnos con la gente joven. Yo creo además que es ahí donde empieza el desarrollo profesional del profesor. Es en la escuela donde uno decide qué va a ser de mañana. Es en la escuela donde las dos fotografías son de la misma persona. Por azares, mi mamá me enseñó un álbum que guardaba y encontré esta fotografía que casi tengo la misma postura que unos años después. Bueno, yo no sé en qué momento, pero sí sé que a lo largo de mi etapa como estudiante se fueron dibujando algunas de las características de lo que sería mi posterior desarrollo profesional. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Yo ya sé que no todo el mundo elige la carrera que elige en primera opción. Hay mucha gente que le gustaría ser médico o una cosa más importante. Pero sí sé que todos aquellos que deciden ser profesores, en algún momento de su práctica, sus neuronas les dictan conocimientos, quizá anquilosados en ellas mismas, de aquello que habían aprendido en su etapa. Y esto es importante tener en cuenta. A veces, las representaciones creadas en nuestra larga etapa de alumnos pueden ser modificadas en la formación inicial. Pero no mucho porque en general en la formación inicial no se produce una interacción teoría-práctica que llegue a provocarnos un auténtico terremoto mental.